Bueno, a ver. Bueno, un comentario. Yo no sé cómo tengan en cuenta lo siguiente. Yo sé que estoy como avanzando, y la dinámica un poco de usar transparencias, animaciones, está buena, pero también le imprime cierta velocidad, y no sé si tampoco se animan tanto a preguntar. Pero tengan en cuenta que esto que puede parecer una limitación de la virtualidad también hace que este material quede disponible. Y entonces me parece que ya como forma parte de la metodología, que ustedes repasen estas grabaciones y con tiempo, y le dediquen un tiempo extra, además de el tiempo que pasamos ahora de manera sincrónica para terminar de madurar las cosas. Así que yo creo que Es va a ser una necesario eso. genialidad. Háganlo. ¿Cómo? Es una genialidad, digo, tener el material disponible para volver y pausar y como procesar Sí, con sí, más por tiempo. supuesto. O sea, yo no pretendo que se queden con los conceptos en la primera pasada, ni mucho menos, porque sé que eso es difícil, pero entonces considero, y lo doy por descontado, que están volviendo, y por eso, y repasando a su tiempo y lo que fuera, pero hace falta invertir un tiempo extra, eso les quiero decir. Y yo confío en que lo están haciendo, por eso me animo a ir a esta velocidad, aunque háganme las preguntas que quieran. Y en parte de la nueva dinámica, eh, les, eh, los invito a usar el foro, porque cuando ustedes vuelvan sobre los temas, quizás les salgan unas dudas, y usemos el foro para hacerme preguntas a mí, pero también se pueden contar entre ustedes. Yo ahora no tenía configurado, o sea, no me estaban llegando los mensajes. Veo que había un gran posteo del gran Juan Pablo Bacina, creo que se llama, que se pronuncia, sobre la solución al problema que había dejado del hockey, que realmente lo destrozó, encontró, eh, está muy bien, nivel God. Pero digamos, la idea es que la página de materia tiene estos foros de teóricas, donde la idea es que ustedes vayan dejando preguntas hacia mí, pero también puedan discutir entre ustedes. ¿Está bien? Entonces, usen esta estrategia como parte de las nuevas tecnologías que también están disponibles. Bueno, dicho esto, sigamos. Eh, Ahí va. Bueno, entonces, conductores vimos hasta ahora, y terminamos viendo con un arreglo particular de conductores que llamamos capacitores, y que, como les dije, son muy importantes tecnológicamente porque nos van a permitir almacenar energía de alguna manera. El otro grupo de materiales que habíamos introducido en su momento se llamaban dieléctricos. Y si ustedes se acuerdan, eran materiales donde ahora las cargas, los portadores de cargas, no se pueden desplazar a distancias macroscópicas. Y eso significa que las nubes electrónicas siempre van a estar cerquita de los centros atómicos. Lo que sí puede pasar es que en presencia de campos externos se deformen, ¿no? Se deforman. Entonces, a nivel molecular, esto ya había aparecido la vez pasada. Lo que aparecen es una idea de que lo que surge en el material es una serie de dipolos inducidos. Porque, ¿qué pasa? Al deformarse las nubes electrónicas, el centro de carga negativo deja de estar en el mismo lugar del centro de carga positivo, y por lo tanto aparece un momento dipolar, un dipolito. Y entonces yo puedo pensar que en presencia de un campo externo, como el que figura acá, por ejemplo, eh, aquí afuera, las nubes electrónicas se deforman, y la represento como, bueno, en este caso se fueron hacia la izquierda los electrones, dejando un exceso de carga positiva cerquita del centro atómico. Entonces, voy a tener como un montón de dipolitos de esta manera. ¿Está bien? Ahora, fíjense que eh, a- yo tengo un átomo cerquita de otro, y entonces, donde tenía un átomo, por ejemplo, fíjense acá arriba, ¿no? En esta región yo tengo un centro de carga positivo, y acá se desplazó la negativa, y quedó más o menos alineada con otro átomo cuyo centro de carga positivo quedó cerquita de acá, y el negativo se le corrió acá. Pero entonces, en esta región, si esto estuviera acá arriba, que no lo pongo para que se vea el dibujo, en esta región, esta nube electrónica ahora se solapa con el positivo del siguiente.
O sea, dentro del material, el exceso de carga negativa que se desplaza desde un centro hacia otro se puede y se va a solapar con el exceso de carga positiva que quedó de un sitio vecino. ¿Está bien? Entonces, entonces lo que va a pasar es que en el volumen, dentro del volumen, una carga se va a haber movido con respecto a su centro, pero va a haber overlapeado, va a haber solapado con el centro positivo de la carga vecina. Así que en el volumen van a estar compensadas las cargas y no va a aparecer carga neta. Dentro del volumen no va a aparecer carga neta. Pero fíjense qué pasa en la superficie. En la superficie es diferente, porque acá voy a tener un exceso de carga negativa, y acá ya se terminó el material, así que no se superpone con nada, con ninguna carga positiva. Así que me va a quedar una carga negativa neta sobre esta superficie, y lo mismo un exceso de carga positiva de este otro lado. Entonces, el efecto que uno ve es que pueden aparecer cargas netas superficiales, sigma i. Acá tengo menos sigma i, y acá tengo más sigma i. Y esas cargas netas, bueno, van a aportar al campo total. Van a aportar al campo total. O sea, el campo total va a ser el campo generado por las cargas que ahora aparecieron, que están desbalanceadas, más el campo externo que dio origen a este desbalance. Y obviamente la intensidad del efecto, o sea, qué tanta desbalance queda acá y qué tanto desbalance queda acá, va a depender de qué tan deformables y no compensables, digamos, sean los movimientos de las nubes electrónicas. Entonces va a depender en definitiva de la estructura del material. Distintos materiales se van a polarizar con distintas intensidades y van a generar entonces exceso de carga sobre la superficie de distintas intensidades. ¿Está bien? Entonces, pensemos, por ejemplo, bueno, estos materiales recuerden que se llamaban dieléctricos. Entonces, pensemos esta situación, pero en un contexto que es el siguiente. Imagínense que yo tengo un capacitor. Ahora ya sabemos que es un capacitor. Son dos conductores, por ejemplo, dos conductores aislados, uno cargado con sigma y el otro cargado con menos sigma. ¿Está bien? Y en este caso son dos placas, son las placas de siempre, que ahora las podemos llamar capacitor, digamos. Y sabemos que entonces se establece adentro un campo eléctrico, bueno, que tiene que ver con el sigma este que está acá. Esto ya lo sabemos de hace bastantes clases. Ahora, ¿qué pasa? Cuando metemos un dieléctrico acá adentro, en toda esta situación, este dieléctrico está en el campo externo para él, producido por las cargas libres que estaban sobre las placas del capacitor. Y lo que va a pasar es lo que vimos antes. Lo que va a pasar es que el dieléctrico se va a polarizar, internamente no va a haber carga positiva, pero sobre las superficies va a haber un exceso de carga negativa acá y positiva acá. Bueno, lo mismo pasa acá adentro. Y entonces, el dieléctrico al polarizarse va a tener un exceso de carga negativa acá, porque las colitas de los electrones se van a ir hacia la izquierda, dejando un exceso de carga superficial positiva del otro lado. Pero en definitiva, entonces, el campo que yo tengo adentro, en esta región, en la región intermedia, es el campo de dos cosas. Es la resultante de dos cosas. De las cargas libres que generaban el campo E0, más el campo que genera las cargas estas inducidas. ¿Está bien? Y si ustedes se fijan, las cargas inducidas generan un campo contrario al anterior, ¿no? Porque las positivas inducidas están a la derecha y las negativas están a la izquierda. Así que el campo resultante va a ser más chico. ¿Está bien? Eso lo pueden ver si quieren también pensando que las cargas netas en esta región ahora no son sigma. Son sigma, pero muy cerquita tengo cargas negativas. Así que en total la carga neta efectiva va a ser sigma prima, que va a ser la sigma libre que tenía, menos la inducida, ¿está bien? Que tiene signo contrario, tanto en esta placa como en esta placa. Entonces, eso hace el hecho que se haya polarizado el dieléctrico y hayan aparecido cargas inducidas sobre la superficie, hace que yo pueda pensar que tengo una carga efectiva menor cargando las placas del capacitor. ¿Está bien? Entonces, y por esta razón disminuye el campo total entre las placas del capacitor. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la relación entre el campo E y el campo E0? La intensidad de campo, bueno,
está dada por una constante que se llama constante dieléctrica del material, que me dice, en definitiva, qué tanto se polarizó ese material y por lo tanto atenuó las cargas que estaban libres sobre la superficie. Y por lo tanto disminuyó el campo eléctrico en esta situación comparada con el campo eléctrico acá. La constante eléctrica es una constante mayor o igual que 1, que vale 1 en el vacío, y si yo pongo cualquier material en principio, toma un valor mayor que 1, así que eso va a significar que el campo acá adentro con el material va a ser más chico que en el vacío, porque se van a ver polarizado y aparecido cargas en superficie que hacen que el campo total sea más chico. ¿Estamos de acuerdo por ahora? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora, pensándolo como un capacitor, yo acá tengo una situación donde tengo una carga y esta va a ser proporcional a la diferencia de potencial, como vimos antes. Y acá también tengo una carga sobre la placa del capacitor, estoy hablando de las cargas libres siempre, ¿no? Las cargas sobre la placa del capacitor, que es la misma que acá, pero como el campo acá, el total, que es el que tengo que considerar, es más chico, voy a en principio tener una diferencia de potencial de placas más chica, porque cuando recorro, ¿no? Porque el campo es más chico que en esta situación. ¿Está bien? Ahora, como el campo es más chico, en principio ya sé que la capacidad va a tener que ser más grande, porque el producto de esto tiene que dar lo mismo que daba antes, porque el potencial es más chico, perdón. Entonces, si el campo es K veces más chico, entonces el potencial, prima, este que está acá, va a ser también K veces más chico que el potencial que está acá. ¿Está bien? Y por lo tanto, la constante, la capacidad de este capacitor que involucra las dos placas conductoras más un medio dieléctrico entre medias, va a ser más grande que la capacidad que tenía acá. Porque este producto tiene que ser igual a este que está acá. Entonces, la capacidad de esta configuración es K veces la capacidad de esta que está acá. Por eso, bueno, si ustedes recuerdan cuando habíamos hablado de capacitores, yo les dije que se conseguían con con dos plaquitas metálicas, y acá pongo un dieléctrico, que cuanto más, cuya constante dieléctrica sea más grande, voy a conseguir que la capacidad de este capacitor sea más grande, por el efecto de polarización, ¿no? Porque se va a polarizar un montón, va a atenuar un montón las cargas, va a crear una diferencia de potencial muy chiquitita, y voy a poder meter muchas más cargas sin aumentar demasiado la diferencia de potencial entre las placas, cuanto mayor sea la capacidad, la constante dieléctrica de este dieléctrico, por el efecto que les estoy contando acá. ¿Está? Entonces, como la capacidad de este capacitor es K veces la anterior, significa que es K veces la de este, que ya la habíamos calculado, era el área sobre 4πk0 por la distancia entre placas, y entonces fíjense que acá me queda una constante K, y sigue valiendo que la capacidad depende de la geometría y del medio, porque ahora el medio es K0 sobre K, K0 sobre K, ¿no? Porque K, el dieléctrico forma parte del medio en el que está actuando el capacitor. Ahora, 4 sobre K sobre 4πk0 también se lo conoce como, o sea, a 1 sobre 4πk0 se lo conoce a veces como epsilon 0, que se llama permitividad en el vacío. Y K por epsilon 0 se lo conoce como la permitividad del material. Todo esto que está acá, yo podría poner epsilon, que es la permitividad del material, del dieléctrico este. Es la permitividad del dieléctrico este. ¿Está? Perfecto. Hay distintos materiales, tienen distintos valores de K. El aire tiene un valor de 1, muy cercano en realidad a 1, que es el del vacío. El agua, por ejemplo, si yo pusiera acá, lo llenase de agua, se inducirían dipolitos. Acuérdense que el agua es una molécula bipolar, se alinearían y aparecían dipolos.
anulándose las cargas en volumen, pero habiendo un exceso de carga positiva y negativa en ambas caras, de tal forma que los campos adentro disminuyen, aumentando, o sea, en relación a K veces, y la constante K para el agua es 78, y distintos materiales tienen distintas constantes dieléctricas. La membrana de una acción, que vamos a verla en una clase, en un par de clases, la constante dieléctrica es 8, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa? Cuando un material dieléctrico, en realidad, como yo les dije, un material dieléctrico es un material donde las cargas no se mueven, pero si yo pongo un bruto campo eléctrico, estos electrones posiblemente puedan ser arrancados del centro atómico correspondiente y sí se empiecen a mover. Y cuando un electrón se ha arrancado, se acelera muchísimo y puede chocar a otro electrón que está por acá, le cede un montón de energía, que se le hace a otro, se le hace a otro, y empiezan a moverse. Y entonces se dice que el material, o sea, el material deja de ser un dieléctrico porque ahora va a haber electrones que... ¿Alguien quiere una heladera o un colchón? A ver. Bueno, disculpe. Entonces, en esas situaciones, el material, se dice que se venció la rigidez dieléctrica del material, y el material empezó a conducir. Cuando eso sucede, cuando aparecen campos eléctricos muy grandes, arrancan electrones de moléculas y al acelerarse colisionan con otras y siguen arrancando moléculas, y se puede producir un efecto, generando un efecto en cascada, y se produce la ruptura de la rigidez dieléctrica del material, y el mismo se convierte en conductor. En este ejemplo, habíamos dicho que en el dedo, el exceso de cargas, en el efecto de punta, había una sigma muy grande en la punta. Esa sigma involucra un campo muy grande, porque el campo, acuérdense que el campo fueron conductores proporcional al sigma, y cuando el campo es lo suficientemente grande, puede romper la rigidez dieléctrica del aire. ¿Está bien? Entonces, y eso significa que puede arrancar un electrón de algún gas que compone el aire, acelerarlo, y ese electrón choca con otra molécula y arranca electrones, y se genera entonces un chispazo, que es movimiento de cargas, porque se rompió la rigidez dieléctrica, en este caso del aire. Bueno, permítame avanzar un poquito más, y con el siguiente tema, que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, la idea de corriente eléctrica, tiene que ver con cargas circulando por un conductor. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de caracterizar este fenómeno. O sea, imagínense que yo tengo un cable, un cable es un hilo conductor, es un material conductor que de los que ya conocemos, donde las cargas se pueden mover a distancias macroscópicas. Y supongamos que existen efectivamente cargas en movimiento. O sea, por ejemplo, imaginemos que son cargas positivas, que se mueven hacia la derecha con una velocidad promedio v sub d. La d de acá viene de deriva, es una velocidad de deriva hacia la derecha, ¿no? Tengo esta situación. En promedio se mueven con esta rapidez. Se define intensidad de corriente a la cantidad de carga que atraviesa la superficie del cable por unidad de tiempo. ¿Está? La corriente, intensidad de corriente, es cuánta carga atraviesa una sección de área A por unidad de tiempo. Esa es la definición de corriente, en este caso corriente eléctrica, porque son cargas las que la atraviesan. ¿Cuánta carga por unidad de tiempo atraviesa la sección de área A? ¿Está bien? Eso es la intensidad de corriente. Ahora, esto se puede calcular. Si yo conozco que todo se mueve con velocidad v sub d, ¿está bien? Entonces yo puedo calcular cuánta carga atraviesa esta sección por unidad de tiempo. ¿Por qué? Imagínense que yo armo este cilindrito, que tiene una altura que es la velocidad promedio de deriva v sub d por delta t, ¿no? Entonces, cuando yo dejo pasar un tiempo delta t, todas las caras acá que se movieron a velocidad v sub d van a haber atravesado
la carga, perdón, la sección A. Las que estaban por afuera de este cilindrito no, porque después de un tiempo delta t van a haber llegado hasta acá. No van a haber atravesado porque se movían con la velocidad v sub d. Entonces, todas las cargas de dentro de este volumen imaginario que tiene sección A y altura v de deriva por delta t, van a atravesar el área A cuando transcurre el tiempo delta t. Entonces, estas que están acá son las cargas que a mí me interesa estimar. ¿Y cuánta carga es? Bueno, en realidad lo que yo sé es que si yo tengo lo que yo llamo como las partículas que tienen carga, las voy a llamar portadores de carga, con la idea de que cada uno aporta la carga Q que está llevando. Entonces la carga total que está metida acá adentro, que va a terminar atravesando la sección A, es el número de portadores de carga que tengo, o sea, cuántas bolitas rojas que tengo, por cuánta carga tiene cada uno. Que en este caso, como es la misma, es simplemente Q por el número de portadores, ¿no? Entonces, si mi material tiene una densidad de portadores de carga n, ¿está bien? ¿Qué significa? El número de portadores de carga por unidad de volumen, eso lo tengo como dato, es un dato del material. Entonces, el número de portadores que tengo acá adentro es la densidad de portadores de carga por el volumen que estoy considerando. ¿Está bien? Y el volumen que estoy considerando es área por la velocidad de deriva por delta t. ¿Está bien? Entonces, todo esto es el número de portadores de carga. Cada uno lleva consigo una carga Q, y entonces, en total, la carga Q que va a atravesar esto lo escribo de esta manera. Q por la densidad de portadores de carga por el volumencito esto. Ahora, fíjense que la intensidad de corriente, entonces, queda muy simple, porque es esta cantidad de portadores de carga por unidad de tiempo. Así que este delta t se me va con este delta t, y la corriente me queda como en función de la carga que llevan los portadores de carga por la densidad de portadores de carga por la sección del cable por la velocidad promedio de esta velocidad de deriva v sub d. Si el área es más grande, obviamente va a haber, por unidad de tiempo, va a atravesar más portadores de carga. Si se mueven con velocidad más grande, también, ¿no? Porque por unidad de tiempo va a atravesar más partículitas rojas. Y si la carga de que transporte cada uno es más grande también va a aumentar la cantidad de carga que atraviesa esta sección. Y obviamente, si el material tiene mucha densidad de portadores de carga, o sea, está lleno de pelotitas rojas, acá se me va a llenar, todas se mueven con la misma velocidad, también voy a tener un aumento de la intensidad de corriente. Así que es razonable esto que llegamos a ver acá abajo. Una aclaración, fíjense que la intensidad de corriente entonces tiene que ver con la carga que atraviesa una superficie, y fíjense que aparece entonces la carga Q, que es la que está llevando cada portador de carga, y la velocidad, ¿no? Entonces, si tengo con velocidad positiva, entonces hacia la derecha. Si la velocidad es hacia la derecha y tengo portadores de carga con carga positiva, voy a tener una corriente positiva, ¿no? Portadores de carga positivos y la velocidad positivos hacia la derecha, voy a tener una situación donde tengo corriente positiva. ¿Está bien? Pero fíjense que si tuviese cargas negativas que se mueven hacia la izquierda, cargas negativas que se mueven hacia la izquierda, esta velocidad sería negativa, pero la carga también sería negativa, así que la intensidad también sería positiva en este caso. Entonces, cada vez que yo hablo de intensidades positivas, puede ser que esté hablando de cargas positivas que atraviesan el área, por ejemplo, acá, de izquierda a derecha, o es equivalente a pensar que tengo cargas negativas que la atraviesan de derecha a izquierda. ¿Está bien? Eso ténganlo en cuenta porque es importante para interpretar bien el sentido de cuando hablemos de corrientes positivas o negativas. Un concepto que también es importante es el concepto de densidad de corriente. Esto es intensidad. La densidad de corriente es la intensidad de corriente por unidad de área. Porque acuérdense que en la corriente está metido el área. Si yo divido por unidad de área, eso me habla de la densidad de corriente. Pero siempre estoy caracterizando el mismo fenómeno físico. ¿Cuánta carga atraviesa una sección de un conductor?
en este caso, cuánta carga la atraviesa por unidad de tiempo, y en este caso, cuánta carga la atraviesa por unidad de tiempo y unidad de área de la sección. Fíjense que esto depende de cosas que no dependen tanto de la geometría, sino de las propiedades del material. De quiénes son los portadores de carga, de la densidad de portadores de carga y de la velocidad con la que se mueven, que también es una característica del portador, del material. Y A sería una característica de la geometría, en este caso que estoy considerando. Bueno, ¿cómo pongo cargas en movimiento? Yo ya sé que si tengo cargas en movimiento, una cantidad interesante va a ser la corriente, ¿está bien? Que se define de esta manera. Ahora, si yo tengo un conductor sin campo externo, en principio tengo cargas que se podrían mover, pero como no hay campo externo, no va a haber movimiento macroscópico de las cargas, y por lo tanto la velocidad de deriva va a ser cero, y por lo tanto la intensidad va a ser cero. Ahora, microscópicamente, ¿qué sucede? En realidad, microscópicamente, yo tengo una situación así, y de repente puede ser que un electrón de estos Perdón, pase... Ariel, Sí, sí, ¿estás hablando de campo interno o externo? Porque ahí dice campo interno y vos decías externo. sí. Ahora lo digo. Ahora lo Ah, digo. ok, perdón. Está muy bien que te diste cuenta, no debería hacerte cuenta. Bueno, no importa, ahora lo digo. Pero si no tengo nada, si no tengo campo externo, si no tengo campo externo, pensemos. Entonces, yo tengo un electrón que va a estar, se puede mover a distancias macroscópicas, y lo que va a pasar es que en realidad se puede de acá venir para acá, pero después puede pegar otro salto acá, y después puede venir para acá, y después puede volver acá, y en promedio no va a haber avanzado nada, o sea, la velocidad esta media va a ser cero. ¿Está bien? Va a tener como mini fluctuaciones, pero en promedio cada electrón se va a quedar donde estaba, y va a tener una velocidad de desplazamiento cero. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, eso sucede sin campo. Ahora, en promedio la velocidad es nula. Ahora, ¿qué pasa cuando dentro del conductor hay un campo distinto de cero? Esa es más o menos tu pregunta. No es tu pregunta, pero es un punto muy importante el que vos remarcaste. ¿Qué pasa cuando dentro del conductor hay un campo eléctrico distinto de cero? Entonces, lo primero que ustedes deben estar haciendo es rasgándose las vestiduras, tirándose los pelos, diciendo, ¿cómo que yo tengo un campo eléctrico dentro de un conductor si habíamos dicho que en el equilibrio no tengo campos eléctricos dentro del conductor? Bueno, la cosa es que no estoy en el equilibrio. En esta situación no estoy en el equilibrio. Cuando estoy hablando de corrientes, estoy hablando de una situación donde estoy poniendo al conductor en una situación estacionaria, pero no de equilibrio. Entonces, en esa situación puede aparecer un campo eléctrico dentro del conductor. ¿Está bien? Y es como si tuviera el conductor antes de que llegue al equilibrio. ¿Está bien? Antes de que se anule completamente el campo. No es exactamente eso, pero lo pueden pensar de esa manera. Entonces, imagínense que de todas formas hay un campo eléctrico distinto de cero, y como hay un campo eléctrico distinto de cero, las cargas se pueden mover, porque ahora las cargas libres van a verse afectadas con una fuerza eléctrica Q por el orden del campo, y se van a empezar a mover, efectivamente. Ahora, microscópicamente, ¿qué sucede? Microscópicamente, el electrón este va a empezar a saltar, y puede que retroceda un poco, pero como hay un campo eléctrico externo, que acá no lo dibujé, va a haber como una velocidad de deriva, o sea, va a ser medio caótico, pero va a haber un efecto neto de desplazamiento hacia la derecha. Va a haber interacciones con la red cristalina, o sea, va a haber interacciones con los otros centros atómicos, pero va a haber una velocidad de deriva hacia la derecha, hacia donde me indica la velocidad, hacia donde me indica la fuerza esta coulombiana, producto del campo eléctrico externo, que no se terminó de anular adentro del cable. ¿Está bien? Entonces, la dinámica de las partículas está afectada por el campo de afuera, que no es nulo todavía dentro del cable, y también por las interacciones estas que ocurren con la red cristalina. Pero en definitiva se va a establecer una velocidad de deriva neta distinta de cero hacia la derecha, y en promedio una carga se va a desplazar hacia la derecha con una velocidad característica v sub d, que no es la que tendría en el vacío, o sea, no va a ser un movimiento acelerado por el campo externo, porque está toda la parte de esta de interacción con la red cristalina. Pero se va a fijar una situación donde puedo pensar que tengo una velocidad de deriva constante v sub d hacia la derecha.
Y esta velocidad es típicamente muy pequeña, 0.01 milímetro por segundo. Entonces, en un cable, cuando yo lo someto a un campo externo, por ejemplo, cuando pongo una batería en un auto, un electrón en particular tarda 8 horas en atravesar un metro de cable. ¿Está bien? Un metro de cable, porque la velocidad de deriva es muy, muy lenta. O sea, hay un campo externo, pero la interacción con la red cristalina es muy importante y hay una deriva hacia la derecha, pero hace que la velocidad sea muy lenta. Y obviamente esto depende de cada material, porque depende de la estructura cristalina del material. Entonces, lo que quiero terminar hoy es con esta idea. Entonces, supongamos que dentro del conductor hay un campo eléctrico uniforme. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, si hay un campo eléctrico uniforme, quiere decir que esta parte del conductor está un potencial y esta parte está otro potencial. ¿Está bien? Porque no todo, o sea, el hecho de que haya un campo eléctrico significa que dentro del conductor significa que no todos los puntos del conductor están al mismo potencial. Estos van a estar un potencial más alto que estos que están acá, en consonancia con el hecho que hay un campo eléctrico uniforme dentro del conductor. ¿Está bien? Acuérdense que estoy en una situación fuera del equilibrio. En equilibrio esto no podría suceder, pero estoy fuera del equilibrio. Y entonces va a haber una diferencia de potencial entre este punto y este punto. Acá voy a estar un potencial más alto que este que está acá, si el campo eléctrico va de izquierda a derecha. La diferencia de potencial va a tener que ver con menos, como siempre, menos el trabajo del campo eléctrico involucrado en el desplazamiento de una carga desde esta situación hasta la situación final. ¿Está bien? Y la diferencia de potencia es igual al trabajo de la fuerza externa que llevaría una carga desde A hasta B, ¿no? Como siempre. Entonces, fíjense que hay una relación entre diferencia de potencial y campo eléctrico, que es la de siempre, pero además esto va a implicar que adentro del material, como vimos antes, los electrones se van a empezar a mover si hay una diferencia de potencial. ¿Cuántos electrones se mueven y con qué rapidez va a depender del material? Lo que se ve es que para muchos materiales se verifica una relación fenomenológica muy simple entre la diferencia de tensión que hay entre dos puntos de ese material y la intensidad de corriente que se establece. O sea, la cantidad de portadores de carga que se empiezan a mover y la velocidad con la que lo hace. Y es tan simple como esta. Son materiales que me dicen lo siguiente. Si yo pongo la corriente que se establece entre dos puntos del material sometidos a una diferencia de potencial delta V, es proporcional, perdón, cumple esto, que la diferencia de potencial es R veces la corriente. ¿Está bien? Y esta relación fenomenológica se conoce como ley de Ohm. Todos los materiales que satisfagan esto, ¿qué quiere decir? Que cuando yo lo someto a una diferencia de potencial, la corriente que aparece es lineal con la diferencia de potencial, con constante 1 sobre R, todos esos materiales se llaman materiales óhmicos. ¿Está bien? Hay muchos materiales óhmicos, hay muchos materiales que no son óhmicos, que no cumplen esta ley. ¿Está bien? A esta constante se la conoce como resistencia del segmento L, en este caso que está acá. ¿Está bien? Cuanto mayor es la diferencia de potencial, ¿está bien?, mayor es la intensidad que circula en estos materiales óhmicos. ¿Está bien? Y la relación es proporcional, ¿no? Cuanto más grande es esto, esta es la constante del material y dada la geometría, por este cachito de cable va a circular una corriente también más alta. Si aumento esto, aumenta esto que está acá. Las unidades de la resistencia son unidades de volt por unidades de corriente, que no lo dije. Las unidades de corriente, perdón, anótenlo por favor, las unidades de corriente son carga por unidad de tiempo, y eso se llama ampere. Carga por unidad de tiempo se llama ampere. Así que las unidades de resistencia, que son voltaje sobre corriente, son volt sobre ampere, y eso se llama ohms, y se lo nota con la letra griega omega. ¿Está bien? Entonces, las resistencias se miden en ohmios, en ohms. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, y lo último entonces es lo que les acabo de decir. Va a haber distintos materiales, muchos materiales que verifican esta relación fenomenológica, y ¿eso qué significa? Que cuando yo aumento... Profe, Sí.
Una duda, ¿cómo eran las unidades de corriente? Sí, perdón. Las unidades de corriente, perdón, que eso se me pasó acá. La definición es cuánta carga atraviesa una dada sección por unidad de tiempo, así que la unidad de corriente es la unidad de carga por segundo. Coulomb por segundo. Y eso, Coulomb por segundo, se llama ampere. Genial, gracias. Sí, perdón, debería haberlo puesto ahí, después lo corrijo. Bueno. Entonces, lo último que quería decirles es que la relación, los materiales ómicos satisfacen esto que está acá, o lo que es lo mismo, esto que está acá. Quiere decir que si yo tengo un cable de una longitud dada, la intensidad de corriente que circula entre la parte A y la parte B, cuando lo someto a una diferencia de potencial delta B, es proporcional a esa diferencia de potencial, y la constante proporcional es 1 sobre R. Entonces, en algún material, por ejemplo, voy a tener esta dependencia. Si la resistencia es chica, para una dada diferencia potencial voy a tener una intensidad de corriente grande. ¿Está bien? Y si la resistencia de ese material es grande, la pendiente de esta relación es más chica, y eso significa que voy a necesitar poner una diferencia de potencial bien grande para tener una intensidad de corriente de ese nuevo material del mismo calibre. ¿Está bien? Entonces, cuanto más resistencia, es la idea intuitiva, cuanto más grande es la resistencia de un material, de un cable, más fuerza tengo que hacer, o sea, perdón, más trabajo tengo que hacer, mayor tiene que ser la diferencia de potencial para poner en movimiento una dada cantidad de cargas para generar una corriente dada, ¿no? La resistencia es como que lo que se opone al material a que se genere la corriente. Y un material no óhmico, esta relación puede ser tranquilamente de este tipo, o sea, no lineal, que crezca de esta manera, ¿no? Los materiales óhmicos, la relación es lineal entre voltaje y corriente, en los no óhmicos no tiene por qué hacerlo así. Bueno, entonces para un alambre vimos que era válido esto, la resistencia es esto que está acá, y se suele, no lo voy a ver esto, simplemente se los comento, la resistencia depende del material y depende de la geometría, y se puede ver que se puede escribir como una constante por L sobre el área. L sobre el área. L sería esto, y el área sería el área transversal. Y a esto que es independiente de la geometría se le conoce como resistividad del material. Esto caracteriza las propiedades del material en sí mismo, y no de la geometría. Bueno, y hay muchos, la naturaleza tiene una variedad, un rango dinámico enorme de resistividades. Los materiales conductores tienen resistividades muy chiquititas, y los materiales dieléctricos, uno puede pensar que son un caso particular de conductores con una resistividad enorme, con una resistividad casi infinita. Por ejemplo, la madera tiene resistividad de 10 a la 8 ohm por metro, y la goma de 10 a la 13, mientras que el cobre y hierro, que son materiales conductores, tienen del orden de 1 por 10 a la menos 8. O sea, hay 21 o 22 órdenes de magnitud entre la conductividad, entre la resistividad de un material y la resistividad de otro. ¿Está bien? Es enorme ese rango dinámico. Fíjense que si la resistividad es muy grande, muy grande, la resistencia de un cable formado por ese conductor típicamente va a ser muy grande. Significa que este número la resistencia va a ser muy grande, 1 sobre R, o sea, la pendiente de esta relación va a ser muy chiquitita, cercana a 0, y significa que no importa la diferencia de potencial para esos materiales que tienen una tan alta resistividad, la diferencia de potencial que involucre, no voy a poner cargas en movimiento. Las cargas no van a avanzar. Y eso es típico de los materiales dieléctricos. O sea, no hay movimiento macroscópico de cargas, por lo tanto no se establece ninguna corriente. ¿Se entiende? Los materiales conductores, las resistencias son mucho más chiquititas, estas pendientes son no despreciables ahora, y voy a poner entonces en juego cargas en movimiento, dado una diferencia de potencial dada. Van a empezar a moverse. Bueno, vamos a terminar acá con una preocupación mía, que es que me está quedando material para compartir con ustedes, para que puedan avanzar tranquilamente en la práctica. Entonces lo que les quería proponer es lo siguiente. A ver, vamos a cortar acá. Perfecto.